Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Hoy es martes 29 de octubre y no puedo empezar este podcast sin hablarte de la historia de Gabriel Asencio Urbina, un joven de 18 años con diagnóstico de autismo y discapacidad intelectual, quien salió de su casa el día 13 de octubre por la mañana. No sabemos las razones por las que salió. Lo más probable es que la persona a cargo de su cuidado, que no era su madre porque ella estaba trabajando, quizás fue un familiar, estuvo ocupada con las labores del hogar y en un descuido el joven salió de la casa. Decir eso no me va a pasar a mí o yo no dejo salir a mi hijo de casa en realidad no sirve de mucho. Mis hijos saben abrir la puerta, incluso usan la llave, y yo tengo que esconderla siempre, pero puede pasar que un día yo me descuide y ellos salgan. Entonces, ¿qué va a pasar afuera? ¿Cómo preparamos a nuestros hijos para enfrentar el mundo? Pero continuemos con la historia de Gabriel. Apenas la madre se enteró que su hijo había desaparecido, acudió a la comisaría más cercana, pero la policía se negó a buscarlo. Fue así como la madre buscó ayuda en otra comisaría, acudió a diferentes organizaciones de autismo y discapacidad, incluso a canales de televisión para que le ayudaran a encontrar a su hijo. La noticia se difundió por toda la ciudad de Lima y en provincias. A los 10 días de desaparecido, la familia de Gabriel recibió un comunicado de la morgue para que se acercaran a identificar el cuerpo. Gabriel había fallecido el 15 de octubre. Había sido atropellado. Ahora, yo te pregunto como madre, ¿qué opinas de esta situación? ¿Cómo crees que podemos evitar que más personas como Gabriel pasen por esto? Personalmente te diré que me identifiqué con el dolor de esa madre, la angustia y la desesperación por no saber del paradero de su hijo. En mi caso, mi hijo mayor tiene autismo moderado y se evidencia sus dificultades para comunicarse y socializar con otros, lo que lo coloca en una posición de discapacidad y de vulnerabilidad. Y esto me preocupa para su futuro, porque a él también podría pasarle lo que le pasó a Gabriel. Y también me sentí indignada por la falta de apoyo de las autoridades correspondientes y también de la sociedad en general. Hay muchas personas que aún desconocen de qué se trata el autismo o cómo proceder con una persona con discapacidad intelectual, con síndrome de Down o alguna otra condición. Nuestros hijos con necesidades especiales son parte de la sociedad y tienen derechos como todo ciudadano a recibir un trato digno. Primero, aclaremos que en muchos países existen leyes que protegen a las personas con discapacidad, dentro de la cual están catalogados también las condiciones de autismo y síndrome de Down, entre otros. Después hablaremos más de este término. En Canadá existe la ley Amber y en Perú es la ley Brunito, pero ambas hacen referencia a que cuando un niño, un adolescente, una persona con discapacidad mental, física o sensorial desaparece, la policía debe actuar de inmediato. No se espera 24 horas. La policía debe dar aviso a otras unidades especializadas lo más pronto posible. Una vez más vemos aquí la negligencia, la falta de apoyo de ciertas autoridades. El 16 de octubre en el Perú se celebró el Día de la Persona con Discapacidad y de la Inclusión Educativa. ¿Tú crees que la inclusión debe darse solo en las escuelas? Una verdadera inclusión ocurre en todos los ámbitos, en el mercado, en el hospital, en el banco, en la iglesia y en cada lugar donde acuden nuestros hijos. Existen muchos conceptos en relación a la discapacidad. Hoy en día se habla de capacidades diferentes, habilidades diferentes, incluso diversidad funcional. Y yo te hablo desde las necesidades especiales, porque cada hijo requiere un cuidado diferente y considero que no se trata solo de encasillar o etiquetar a nuestros hijos, porque ellos siguen necesitando apoyo para tener una mejor calidad de vida y poder desenvolverse en la sociedad.
Pero la palabra inclusión hace referencia a las capacidades de nuestros hijos y que la sociedad es la que limita, la que pone las barreras, por lo que tiene que hacer un cambio. La sociedad tiene que abrazar estas diferencias y hacer partícipes a nuestros hijos. Pienso también en el temor a lo desconocido y cómo ha actuado la humanidad a lo largo de la historia frente a lo que es diferente. Sumado a ello el orgullo y el capacitismo, que mira a las personas con discapacidad como inferiores. Pero aquí está la buena noticia, y es que Jesús cambió todo concepto denigrante y les dio a las personas con discapacidad un verdadero reconocimiento. Tenemos mucho para hablar acerca de este tema concerniente a la teología de la discapacidad. No soy teóloga, pero soy madre de una persona con discapacidad. Tengo una formación cristiana y amo a Dios por encima de todas las cosas, y lo que he aprendido de Él te lo comparto. El Centro Wheaton, creo que se pronuncia así, el Centro Wheaton para la Fe y Discapacidad redactó un documento que engloba los 10 pilares de la teología de la discapacidad. Hoy hablaremos solo del primer pilar. Si te interesa saber más sobre estos pilares, por favor, deja tu comentario. El primer pilar de la teología de la discapacidad se denomina portadores de la imagen de Dios, un reflejo glorioso. Leemos en Génesis que como hecho cumbre de la creación, todas las personas fueron creadas a imagen de Dios y están diseñadas para tener una relación íntima con Él y con los demás. Sin importar nuestras capacidades, cada uno de nosotros llevamos la imagen de Dios individualmente como personas, compuestas de cuerpo y espíritu, alma. También reflejamos la imagen de Dios de forma colectiva. Nuestro propósito glorioso como portadores de su imagen es reflejar el carácter de Dios al mundo como individuos, familias y comunidades. Y aquí nos menciona 2 pasajes bíblicos. Vamos a leer primero Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, la versión NBI. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos dice: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. En estos pasajes bíblicos está claro que nuestros hijos son reflejo de Dios. Ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, y en sus dificultades podemos ver la gloria de Dios. Este es un tema muy profundo, porque quizás te estás preguntando por qué tu hijo o tu hija tiene cierta discapacidad. Lo que yo entiendo que esa discapacidad no le hace menos ante los ojos de Dios. Y si Dios permitió que esto pasara, es porque tiene un propósito mayor en su vida. Podemos seguir hablando más sobre los planes de Dios en la vida de tu hijo o hija con necesidades especiales. ¿Por qué nació así? ¿O por qué pasó tal situación que agravó su condición de vida? Existen muchas preguntas alrededor del dolor de una madre o de un padre, y te comprendo. Seguiremos hablando más sobre ello más adelante. Por hoy puedo decirte que tu hijo o hija con necesidades especiales refleja la gloria de Dios. Si estás de acuerdo, responde sí o no en los comentarios. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.